por supuesto, a CUDI, a la invitación que nos hace para participar en estas mesas y sobre todo a la oportunidad que tenemos de compartir los avances que se tienen en materia de la implementación de la política de acceso abierto. En esta presentación justamente daremos una reseña de lo que hemos hecho, qué estatus tenemos en estas acciones y cuáles son las acciones inmediatas que están por venir. Gracias. Bueno, estos conceptos básicos todos ustedes ya los conocen perfectamente. Quisiera hacer hincapié en los recursos de información académica, científica y tecnológica que estamos contemplando como parte de los que estarán cosechándose en el repositorio nacional. Hablamos de manuscritos dictaminados y aceptados, productos del desarrollo tecnológico e innovación y también bases de datos, pues ya tenemos incluso algunos repositorios en algunas instituciones que están concentrados en bases de datos. Entonces, son estos tres recursos de información los que estarán como principal interés para el repositorio nacional. Y bueno, antecedentes que también todos conocen, el decreto que reformó a la Ley de Ciencia y Tecnología, en el capítulo 10 que se añadió, pues habla sobre la estrategia de acceso abierto y el acceso a recursos de ciencia, tecnología e innovación, define conceptos de manera particular como acceso abierto, recursos de información, repositorios, entre otros. El segundo nivel en términos de la normatividad después de la ley fueron los lineamientos generales del repositorio nacional, pero también de los repositorios institucionales que emitió el CONACYT. Y aquí, bueno, se empieza a dibujar un poco la gobernanza de la estrategia de acceso abierto con la creación del Comité de Acceso Abierto a la Información Científica y Tecnológica en el CONACYT y con el establecimiento de las vías de ingreso al repositorio nacional. Estos lineamientos, pues como su nombre lo dice, eran demasiado generales, eran las directrices más generales y fue necesario posteriormente emitir lineamientos técnicos. En estos lineamientos técnicos se plasmaron las características técnico-administrativas tanto del repositorio nacional como de los institucionales y también se añadieron aspectos relacionados con la comunicación pública de la ciencia y especificaciones técnicas de los repositorios institucionales para poder interoperar con el repositorio nacional. Siguiente, por favor. También esto iré muy rápido, algo de la justificación de por qué desde el Estado se implementa esta política. Sabemos que existe mucho trabajo desde la sociedad civil, sabemos que existe mucho trabajo que se ha realizado previamente, pero el Estado también tuvo que intervenir y tener una acción contundente por varias razones, principalmente la intención de recuperar la producción científica financiada en muchas ocasiones con recursos públicos, que estaba ahí pero dispersa en diferentes repositorios, en diferentes revistas, en diferentes lugares y no accesible para el público mexicano en general, que finalmente es quien financió con sus impuestos esta producción científica, ¿no? Entonces es un esfuerzo de recuperación, de consolidación y de información disponible. Es además un esfuerzo por el uso común de recursos públicos. En México el sector público es uno de los principales financiadores de CTI, justamente a través de CONACYT. Entonces el objetivo es que estos recursos públicos que se invierten para generar conocimiento estén al alcance de todos los mexicanos. Y posteriormente suponemos y tenemos la hipótesis que tener esta información científica, estos documentos, estas investigaciones, son un pilar, son una condición muy importante para que pueda México transitar hacia una sociedad del conocimiento. Es decir, es a partir del conocimiento que está disponible en artículos y revistas que otros nuevos investigadores jóvenes pueden construir nuevas ideas, nuevos documentos. Esa es la base de la estrategia de acceso abierto.
Y bueno, la política de acceso abierto inicia de manera muy focalizada con el tema del repositorio nacional y los repositorios institucionales, pero desde CONACYT comprendemos que es algo mucho más amplio, que implica también comunicación pública de la ciencia, y que es el segundo cajón donde tenemos publicaciones y difusión, y donde están los instrumentos de política pública que se tienen desde CONACYT para impulsar a las revistas científicas y a las revistas de divulgación, y también otra ruta distinta que es el CONRICYT, que es algo que ha venido existiendo desde tiempo atrás, a partir de contratos y de capacitaciones para tener acceso a recursos de información. Entonces, todo este conjunto de instrumentos es el menú que desde CONACYT se tiene y se financia para impulsar la estrategia de acceso abierto. Es la última, la que hoy nos ocupa y en la que actualmente estamos concentrando la mayor cantidad de nuestros esfuerzos. Siguiente, por favor. Quisiera darles un recuento diferente a lo que había hablado en antecedentes. Ya vimos los tres primeros, ¿no? Que es el decreto por el que se reformó la ley, los lineamientos generales y los técnicos. Pero además, el 21 de diciembre del 2015 se publicó la primera convocatoria para financiar repositorios institucionales. Pues tenemos claro que un repositorio nacional que no tenga repositorios institucionales con los cuales interactuar, de los cuales ir a cosechar, pues no tiene gran sentido, ¿no? Entonces, esta convocatoria está en curso. Les voy a hablar un poco más adelante de resultados, de criterios que se utilizaron y de qué esperamos al final de la misma. Y también está el proyecto del repositorio nacional, que también está en curso y que estamos a punto de liberarlo. Ya los tiempos son cortos, pero en breve tendrán acceso público al propio repositorio, ya interoperando con algunos repositorios que ya existen y que ya siguen los protocolos, y que, bueno, irá creciendo y alimentándose posteriormente con otros materiales. Pero entonces este es como el esquema del desarrollo de los repositorios, y quisiera comentar sobre los dos últimos cajoncitos. Siguiente, por favor. Bueno, primero el repositorio nacional. Estamos en un periodo de pruebas finales, de carga y cosecha. Lo vamos a liberar a principios de julio de 2016, y a partir de esa fecha estaremos considerando esquemas de capacitación para uso e interoperabilidad. Para ello, estableciendo alianzas, estableciendo trabajo conjunto con entidades que ya tienen experiencia en esto, incluso de la sociedad civil, que nos pueden ayudar bastante bien para llevar a buen puerto este tema. Pero me interesa mucho más la siguiente, que es el asunto que se relaciona con la primera convocatoria de 2015. Les cuento que esta convocatoria estuvo acotada a instituciones públicas, ¿no? Nuestra primera prioridad fue concentrarnos en instituciones públicas. Sí nos tocaron la puerta a instituciones privadas, pero priorizamos a las instituciones públicas. Recibimos 66 propuestas en total. Esperábamos recibir muchas más a través de la plataforma, pero bueno, 66 nos pareció un buen número. Los criterios generales para evaluarlas eran que estas instituciones públicas realizaran sistemáticamente actividades de ciencia, tecnología e innovación, que pasaran un filtro que fue el análisis de pertinencia, y el análisis de pertinencia no es otra cosa que un análisis de la forma. Es decir, si nosotros pedimos que la propuesta estuviera establecida en 2 etapas, que tuviera un tope en montos, que tuviera tal y tal característica, revisábamos la forma en que esa propuesta estaba estructurada, y si no cumplía con algunos de estos aspectos de forma, no podía pasar a la siguiente fase, se quedaba en el nivel de pertinencia. Posteriormente venía la evaluación técnica, ¿no? Que es la evaluación de la calidad de la propuesta, entendida como la calidad en la estructuración del proyecto. Esa no la hicimos al interior de CONACYT. Para ello utilizamos nuestra herramienta de evaluación que usamos para todos los proyectos en CONACYT, que es el Sistema Nacional de Investigadores. Convocamos a 4 expertos del Sistema Nacional de Investigadores, emitieron un dictamen. Esos dictámenes, cuando
ha habido solicitudes de transparencia, se les distribuyen a los solicitantes que requieran retroalimentación de cómo se evaluó su propuesta, y bueno, están ahí para que cualquiera lo pueda pedir. Y por último, todas las propuestas que ya habían cruzado el filtro de pertinencia en la forma, que ya habían sido evaluadas técnicamente factibles en calidad, llegaban al comité de acceso abierto, en el cual se analizaba la viabilidad técnico-económica del proyecto. Es decir, si ya tenemos un conjunto de propuestas que todas son buenas, pero había una que estuviera muy disparada en términos económicos y que nos iba a implicar no poder apoyar a otro conjunto de propuestas, pues también eso era un factor importante a revisar. Al final, de las 66 propuestas recibidas, 36 proyectos fueron aprobados. Estos 36 repositorios están ya publicados como ganadores, algunos recibieron retroalimentación para hacer algunos ajustes a sus propuestas, pero están en proceso de formalización, es decir, de la firma del convenio de asignación de recursos, que anticipo que la semana que entra culminaremos. Entonces, ya la semana que entra, teniendo firmado el convenio de asignación de recursos, estaremos en condiciones de gestionar la administración de los recursos. La inversión que ha representado tener estos 36 proyectos aprobados será por un poco más de 28 millones de pesos en esta primera convocatoria. Siguiente, por favor. Esta es un poco la forma en que se distribuyó el conjunto de los beneficiarios. Seguramente no se alcanza a ver lo que dice acá, pero los triangulitos verdes son instituciones de educación superior públicas, los circulitos naranjas es instituciones nacionales de salud, un rombito que seguro ni siquiera se ve en el mapa son tecnológicos nacionales, hay centros públicos de investigación, hay centros públicos CONACYT y otros. Entonces, pues sí tenemos una concentración importante en el centro del país. Esto pues tiene mucho que ver con dónde están concentradas las instituciones de educación superior. Sin embargo, se trató de distribuir de manera que geográficamente no estuviera tan concentrado el conjunto de repositorios institucionales que recibimos como propuestas. Siguiente, por favor. Si quieren, ahorita lo regresamos. No es la única convocatoria, habíamos adelantado que esta era la inicial, es una convocatoria que nos interesa mucho porque es como con quienes vamos a arrancar el repositorio nacional. O sea, ya hay algunos repositorios institucionales que están en condiciones de arrancar y de interoperar con el nacional. Había otros que estaban a un pasito y probablemente sean estos que ya están recibiendo financiamiento. Pero habrá más en este segundo semestre de este mismo año. Tenemos previsto una convocatoria adicional para construcción y desarrollo de repositorios. Igual, cualquier ente que realice investigaciones en CTI, aquí ya no va a haber restricción para privados, podrán entrar siempre y cuando demuestren que la calidad científica de lo que está en sus repositorios es muy valiosa, ¿no? Y al final siempre estaremos priorizando a las instituciones públicas, porque bueno, es nuestra misión como política pública, pero si hay una institución privada que tenga un montón de investigación, pues también queremos que esté al alcance de la sociedad. Y aquí pueden participar compañeros que se hayan quedado a un paso o que algo no haya finalmente sido bien evaluado. Si no ha pedido la retroalimentación de la evaluación, le recomiendo mucho pedirla conmigo o con mi compañera Eunice, le pasa el dictamen del evaluador y eso le va a servir mucho, le va a servir muchísimo para la siguiente aplicación. También tenemos previsto que quienes aplicaron y se quedaron muy cerca puedan participar en los cursos de capacitación para que también les sirva al momento de hacer su próxima aplicación. Entonces creemos que también se les va a extender la invitación. Entonces, una convocatoria de las dos que vienen va a ser igual, para desarrollo de repositorios, ¿no? Públicos y privados. Y la segunda va a ser exclusivamente para poblamiento, estrategias de poblamiento de repositorios.
Algunos de ustedes ya dentro de la primera tanda, algunos pueden ser ya ganadores de la primera convocatoria y parte de su proyecto era poblar, ¿no? Bueno, sí, pero seguramente con eso no van a terminar, entonces esta puede ser una segunda fase, una segunda etapa posiblemente y susceptible de ser beneficiaria en esta segunda convocatoria. Son recursos, estos son recursos que van a salir de un fideicomiso, entonces no están sujetos al ejercicio fiscal. Entonces, si sacamos la convocatoria en septiembre, no tenemos una fecha precisa, solo sabemos que es el segundo semestre. Pero si la sacáramos en septiembre, no quiere decir que en noviembre, diciembre ya tienen que acabar. La ventaja de este esquema de financiamiento es que se puede ir al siguiente ejercicio fiscal. Se está realizando un estudio también sobre qué repositorios están listos para operar de inmediato. Ya tenemos detectados y mapeados algunos, son con quienes estamos haciendo pruebas, entonces el repositorio nacional no va a arrancar desde cero. Esperamos que los repositorios de la primera convocatoria pues ya estén interoperando a partir de octubre, noviembre con el repositorio nacional. Y por su parte, los centros públicos de investigación están generando una estrategia propia entre ellos para poder crear repositorios y también interoperar con el nacional. Pues básicamente son los avances. Estamos a punto de liberar el nacional. La primera convocatoria de los repositorios institucionales ya está caminando, son 26 beneficiarios. Al final del año los tendremos ya con los atributos necesarios para interoperar con el nacional, y vienen 2 convocatorias más. Les pedimos estar muy atentos a la página del CONACYT, los vamos a difundir pertinentemente, y bueno, pues muchísimas gracias por su atención en esta tarde.